Buenas tardes a todos ustedes, amigos de aquí de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Para mí es un honor estar aquí en esta casa de estudios. Vuelto después de algunos años, ya tuve la oportunidad de estar aquí y de participar en algunos eventos. Recuerdo ya por el año 2008, me parece que hubo un evento sobre la semana de álgebra, cuando la facultad era todavía allá en Pueblo Libre. Y bueno, se realizó un proyecto, un evento bonito, y en el cual, así como esta oportunidad, ¿no? Bien, yo quería agradecer de manera especial al profesor Milton, que me invitó para estar con todos ustedes hoy día participando de este evento. Bueno, hoy día voy a hablarles sobre módulos de cohomología local, sobre un tipo de álgebras especiales que son llamadas álgebras admisibles diferenciales. Este de aquí es basado en un artículo que escribimos juntamente con el profesor Roberto Pedregal de la Universidad Federal da Paraíba y con Luis Alba Sarria, que fue nuestro alumno del doctorado allá, y parte del trabajo de tesis salió uno de estos artículos. ¿Ok? Bien. Sí, por favor. Ok, bien. Este trabajo consiste en obtener algunas propiedades de finitud que fueron originalmente obtenidas por Gennady Ljubečnik de un artículo bastante interesante, donde, a decir de él y otros autores, es la primera vez donde se usa la teoría de los D-módulos para aplicaciones en el álgebra conmutativa. ¿Okay? Bien, entonces nosotros vamos a probar y generalizar en algún sentido esas propiedades obtenidas por Ljubečnik. ¿Okay? Y bueno, y entre otras cosas vamos a extender la teoría de los módulos holónomos para una clase más general, una categoría más general, que son llamados casi holónomos, y que de hecho contiene a esa categoría de los holónomos y que tiene algunas propiedades interesantes, como por ejemplo es una categoría de Cerf, y además de eso va a ser cerrada por cualquier límite directo, localizaciones en subconjuntos multiplicativos y también en cohomología local. Okay. Bien, entonces, bien, para empezar, consideremos un anillo conmutativo noetheriano. Normalmente se trabaja en ese contexto. Entonces definimos lo que es una familia de soportes sobre el espectro. El espectro del anillo consiste en la colección de todos los primos, ¿cierto? Entonces ahí estamos considerando el espectro de ese anillo juntamente con la topología de Zariski. Entonces la topología de Zariski es aquella donde los cerrados son los conjuntos vanishing de un ideal, o sea, el conjunto de los primos que contienen ese ideal. Esa definición ahí de soportes puede ser dada de manera más general, inclusive para un espacio topológico. Entonces podemos pensar al principio un espacio topológico y una familia de soportes va a ser una colección de cerrados dentro de ese espacio topológico que cumple esas dos propiedades: es cerrada para la unión, y si tenemos un elemento de esa colección, cualquier subconjunto cerrado también va a ser un elemento de esa colección. ¿Ok? Bien, entonces el caso particular que se trabaja en este caso es el espacio topológico igual al espectro de un anillo con la topología de Zariski. ¿Cierto? Bien, dado un módulo cualquiera, M, se puede definir lo que es llamada la alfa torsión. Esto aquí generaliza la I torsión, que es dada para un ideal.
La alfa torsión definida como un submódulo de M consistente en todos los elementos del módulo para los cuales el soporte del submódulo generado por X pertenece a la familia. Recordemos que dado un módulo cualquiera, un R módulo, el soporte consiste en todos los primos para los cuales la localización es diferente de 0. ¿Ok? Entonces en este caso el soporte de ese módulo va a existir con todos los ideales primos para los cuales la localización de Rx en P es diferente de 0. Ahora, cuando el módulo es finitamente generado, el soporte es un cerrado de la topología de Zariski. Coincide con el vanishing del anulador del módulo, ¿no? En general, el soporte no es un cerrado, es un conjunto especializado por localización, o es cerrado por especialización, disculpa. Más en el caso, cuando es finitamente generado, ahí sí es un cerrado. Y en este caso concreto, el soporte sería simplemente el anulador de X. Bien, lo que es interesante es que esa correspondencia, donde a cada módulo le hacemos corresponder la alfa torsión, que es un submódulo de M, entonces ahí define un funtor de la categoría de R módulos en la categoría de R módulos, ¿ok? Donde esa ahí sería la persona objeto y los morfismos de módulos son llevados, en este caso, en las restricciones, o sea, restringimos a la alfa torsión de M y se puede probar que la restricción va para la alfa torsión de N, digamos, ¿ok? Bien, esto ahí va a ser un funtor exacto, pero solamente en la izquierda en general. Significa de que si nosotros tenemos una secuencia exacta de módulos, entonces se preserva todo menos la parte de la derecha, la parte de la sobreyectividad. ¿Ok? Entonces, toda vez que se tiene una categoría con suficientes inyectivos, como es el caso de la categoría de R módulos, porque es el prototipo de una categoría abeliana con suficientes inyectivos, entonces se puede hablar del funtor derivado a derecha. ¿Sí? Esos son conceptos, atrás por favor, son conceptos clásicos de la álgebra homológica. Entonces, nosotros se define la cohomología local como justamente el IS un funtor derivado a derecha del funtor alfa torsión. ¿Ok? Bien. Bueno, sí. En el caso de un ideal, entonces nosotros podemos considerar, por ejemplo, la familia de todas las potencias de ese ideal. Entonces, en ese caso, la alfa torsión se suele notar como el gamma i, y en ese caso concreto, los elementos o la alfa torsión está definida como los elementos de M que son anulados por alguna potencia del ideal. Bien, entonces en este caso concreto, y eso aquí va a ser importante, en el caso concreto de un ideal, los módulos de cohomología local también pueden ser calculados de otra manera, utilizando el complejo de Chet. El complejo de Chet consiste, para cada elemento de un anillo, entonces el complejo de Chet consiste en la posición 0, consideramos R, en la posición 1, la localización en ese punto, y en las demás posiciones 0, ¿ok? Entonces, el complejo de Chet asociado a un ideal generado por S elementos, por ejemplo, es simplemente el producto tensorial de esos complejos. Hay una definición de producto tensorial de complejos. En general, dados dos complejos, se define lo que es el producto tensorial de esos complejos, ¿ok? Entonces, formando ese producto tensorial,
tenemos el complejo de Che asociado a ese ideal. Eso ahí, el complejo define una homología y es un resultado clásico de la cohomología local, que la cohomología local puede ser calculada como la yésima cohomología de ese complejo. ¿Okay? Ahora, es interesante aquí que uno puede ver, por ejemplo, que los que participan en ese complejo van a ser localizaciones. Cuando tensor con el módulo, entonces van a aparecer las localizaciones del módulo en cada uno de sus elementos. Cuando se hacen los cálculos, lo que van a aparecer ahí van a ser, en cada posición van a aparecer sumas directas de localizaciones del módulo. ¿Okay? Entonces recordemos, suma directa de localización del módulo, eso va a ser importante más adelante. Bien, la relación de la cohomología con soportes en una familia de soportes arbitrarias con relación a la cohomología un ideal es simplemente que eso es equivalente o isomorfo al límite directo, donde los cerrados correspondientes a ese ideal varían en la familia. ¿Okay? Eso de aquí también va a ser interesante más adelante cuando hablemos de los módulos casi holónomos. Bien, en el trabajo de Genad y Ljubečnik aparecen los que posteriormente fueron llamados funtores de Ljubečnik. A grosso modo, si consideramos otra familia de soportes que está contenida en la familia alfa, digamos, entonces lo que se puede ver es que la familia corresponde a alfa, la beta torsión está incluida en la alfa torsión. Entonces ahí tenemos una secuencia exacta natural. ¿Sí? Entonces, si definimos la alfa sobre beta torsión como siendo ese cociente de la derecha, puede ser probado de que eso de ahí define un funtor también exacto a izquierda. Consecuentemente, podemos relacionar todos sus funtores derivados. Ok, entonces, con esa definición, o sea, el H alfa beta es simplemente los funtores derivados del funtor que está a la derecha. Entonces ahí, como es clásico en álgebra homológica, origina una secuencia exacta, larga, por favor, que relaciona todos esos módulos. Entonces, en la posición 0, como son funtores derivados, en la posición 0 vamos a tener las torsiones y más adelante las conexiones, ¿no? Que aparecen ahí. ¿Ok? Bien, entonces los funtores del Ljubečnik vienen a ser los funtores de cohomología local de esa secuencia o núcleos de esa secuencia. ¿Okay? A grosso modo son simplemente composiciones de módulos de cohomología local soportados en un ideal, por ejemplo. Podemos expresar de esa manera. Por favor. Bien, entonces un poco para recordar la teoría de los D-módulos, vamos a considerar un cuerpo. Vamos a considerar aquí un cuerpo de característica 0 y una K-álgebra conmutativa. ¿Okay? Esta R, esta K-álgebra puede ser, por ejemplo, el anillo de polinomios en n indeterminadas, puede ser el anillo de series de potencias o puede ser series de convergentes, por ejemplo, sobre los complejos o sobre los reales. Ok, entonces, ¿cómo se define el anillo de operadores, K operadores lineales diferenciables sobre R? Esto de aquí se define al principio, va a ser una unión de los operadores de orden finito. ¿Cómo se definen los operadores de orden finito? Al principio definimos, todos estos van a estar dentro del álgebra de los endomorfismos K-lineales de R. Este aquí es un álgebra de manera natural con la suma y la composición de K endomorfismos de R. Entonces, los... K-tensores. ¿Cómo? ¿Son tipo K-tensores? Los endomorfismos. No, son K transformaciones lineales. Sí, de R en R, son K lineales. Entonces, eso de ahí es un álgebra con la composición. ¿Cierto? Ok.
Entonces, el D0 se lo define como R, donde este R está siendo interpretado como operadores multiplicación, o sea, cada elemento del anillo es visto como tesla, ¿cierto? Un producto por ese elemento. Bien, entonces, y los demás se definen de manera inductiva. Si está definido el D0, puedo definir el D1 en términos del D0. Como si, por ejemplo, si está definido los operadores de orden menor o igual que I, o menor que I, definimos el DI como siendo todos los K operadores de R para los cuales este conmutador de P con R, que es definido de esta forma, PR menos RP, es un operador de orden menor. Y esto tiene que ser para cada R. ¿Ok? Bien, por favor. No es difícil ver que cada uno de estos de aquí son R bimódulos, o sea, tiene estructura de módulo tanto a la izquierda como a la derecha, ¿cierto? Los operadores de orden 1 son la suma directa de R con el módulo de las K derivaciones. Las K derivaciones son simplemente K operadores lineales que satisfacen la regla de Leibniz. Arturo conoce eso. Visto como campo en el contexto geométrico. Exacto. Bien, y ellos satisfacen este de aquí. Si yo multiplico operadores de orden menor o igual a I con J, entonces van a estar incluidos en I más J. Este de aquí es importante para hablar después del graduado. Bien, y otra cosa interesante es que el conmutador de un operador de orden I con otro de orden J cae en I más J menos 1. Esto de aquí es importante para la conmutatividad del graduado. Bien, entonces el anillo de operadores, una vez definido todos esos operadores ya definidos, el anillo de operadores es definido como siendo la unión de todos esos y con la estructura natural inducida de los xenomorfismos. Ok, entonces como K va a estar fijado y R también, entonces vamos a utilizar esa notación, voy a llamar D o DI para evitar esta recarga aquí. Por favor. Bien, entonces lo anterior por lo anterior tenemos una filtración, ¿sí? Veíamos que era una filtración creciente, DI menos 1 está contenido en DI, entonces podemos considerar la suma directa de todos esos, ¿ok? Y gracias a otra condición que hablamos del producto, entonces tenemos el graduado asociado. Y gracias a esa propiedad del conmutador, entonces este graduado va a ser un anillo conmutativo. ¿Ok? Entonces en general, para cualquier anillo de operadores, el graduado asociado es un anillo conmutativo. Pero nosotros estamos interesados en anillos diferenciables o anillos de operadores diferenciables que son llamados de tipo diferenciable. Entonces va a ser llamado de tipo diferenciable si este graduado aquí, que es conmutativo, también es netteriano, ¿sí? O sea, todos sus ideales aquí van a ser finitamente generados. Él va a ser regular en el sentido de que todas sus localizaciones son anillos regulares locales. Eso ahí tiene que ver con que la dimensión de Krull es igual en el caso local, la dimensión de Krull es igual a la dimensión del cociente del maximal por el maximal al cuadrado, visto como álgebra sobre el cuerpo residual. ¿Okay? Y además de eso, todos sus ideales maximales, graduados, o sea, generados por elementos homogéneos, tienen que tener la misma altura. Además de eso, por un teorema de Serre sobre la regularidad, la dimensión homológica de ese anillo va a ser finita y va a coincidir con la dimensión de Krull, que es conocida en el contexto conmutativo. Entonces esa altura justamente va a dar esa dimensión. Por ejemplo, como ya hablamos, estos anillos son del tipo diferencial. En ese caso es fácil, bueno, no tanto, relativamente fácil probar que
el anillo graduado. Son anillos de polinomios, pero con coeficientes en R. Entonces, en particular, por ejemplo, la dimensión de este de aquí va a ser n más la dimensión de R. Pero cualquiera de estos anillos tiene dimensión n también. Entonces, estos de aquí van a tener dimensión 12n. ¿Ok? Otra propiedad interesante, el hecho de que el graduado, en verdad, que el graduado sea netteriano, permite mostrar de que el anillo de operadores diferenciable también va a ser netteriano, pero en este caso a izquierda y a derecha. ¿Por qué? Porque este anillo de operadores ya no va a ser más conmutativo, es no conmutativo. Entonces ahí tenemos que hablar de ideales a izquierda, ideales a derecha. ¿Ok? Bien, pero lo que se puede probar es que en ambos casos, ideales a izquierda son generados por una cantidad finita de elementos. Y otra cosa interesante es que la dimensión global, ¿sí? o que es la dimensión homológica, o sea, el supremo de las dimensiones proyectivas, de ese anillo es menor o igual que la dimensión global del graduado. Pero como trátase de un anillo de tipo diferenciable, ya vimos por la condición, por el teorema de Serre, que esa dimensión global es justamente la dimensión de Krull. ¿Ok? Bien, entonces este aquí es importante para después definir una dimensión que se llama dimensión de Bernstein. Ok, bien, entonces queremos definir una buena dimensión para módulos finitamente generados. Los módulos finitamente generados pueden ser equipados en general con una buena filtración. ¿Qué significa una buena filtración? Las primeras condiciones son simplemente definición de lo que es una filtración. ¿Sí? Esto aquí puede variar, por ejemplo, y la condición es que se exige que para un i suficientemente negativo, esos sigma i sean 0, ¿okay? Que la unión de todos será m y que satisface esta condición. Eso es propio de ser una filtración. Esta condición adicional es justamente relativa a que sea buena, o sea que el graduado, visto como un módulo sobre el graduado, es como ya un módulo sobre este anillo conmutativo, tiene que ser de tipo finito, finitamente general. Entonces, ahora, uno puede encontrar otra filtración, ¿cierto? Podemos encontrar otra buena filtración. Sucede que, independiente de la buena filtración que se encuentre, la dimensión de Krull no varía. Entonces, esa dimensión, ¿cierto?, va a ser llamada dimensión de Bernstein, ¿okay? En honor a Joseph Bernstein, en verdad, que es una... Bernstein trabajó inicialmente sobre álgebras de Weil, que serían anillos de operadores diferenciables, sobre anillos de polinomios. Después Bjork trabaja en el caso de series de potencia, y estas generalizaciones son estudiadas por Mechwood y Narváez Macarro, okay, inclusive cuando es del tipo diferenciable, ¿no? Como el caso... ¿Más o menos en qué año? ¿En qué año fue eso? Esto creo que es del 2000, pero después Narváez Macarro ha reescrito unas notas. O sea, reciente, 2000, por ahí. Este trabajo aquí, no recuerdo exactamente, creo que está atrás, pero no me acuerdo el año exacto. Lo que sí sé es que Narváez inclusive dio un curso en Maringá, creo que el año 2015, sobre este tipo de álgebras. Es relativamente reciente, ¿no? Él ha vuelto a escribir esto y lo llama justamente álgebras admisibles diferenciables. O sea, en este trabajo no aparece con ese nombre. ¿Okay? Bien, pero en todo caso al final voy a mencionar ahí el año. ¿Okay? Bien, entonces ellos prueban, aquí está errado, probar, disculpen, con B grande tiene que ser. Sí, probar, en portugués no, sería raro. ¿Ok? Esta dimensión de Bernstein tiene una cota inferior, siempre va a ser mayor o igual que esa diferencia de dimensión. Ya vimos en el caso anterior que esta dimensión global siempre es menor o igual que la dimensión del graduado. O sea que la dimensión global
del graduado, como regular, estamos exigiendo eso, por en el caso de tipo diferenciable, entonces la dimensión de Krull del graduado. Bien, esto de aquí generaliza lo que se llama en el contexto de álgebras de Weyl desigualdad de Bernstein. Cuando uno empieza a estudiar álgebra de Weyl, van a aparecer esta desigualdad y concretamente, por ejemplo, trabajamos un anillo de polinomios en n indeterminadas, esta dimensión va a ser mayor o igual que n. ¿Okay? Y en este contexto nosotros vamos a recuperar eso. Bien, entonces, esta aquí es una cota. Cuando esa cota, es inferior es alcanzada, ¿cierto? O sea, cuando se dice que tienen dimensión minimal, son llamados módulos holónomos o módulos de Bernstein. ¿Okay? Entonces, por definición, un módulo es holónomo cuando, vamos a trabajar a la izquierda, cuando es finitamente generado y además de eso la dimensión de Bernstein es exactamente igual a esa diferencia. Bien, entonces, por ejemplo, como ya les comenté, en el caso de anillos de polinomios, va a ser justamente cuando es n. En el caso de series de potencias, también, porque cuando tenemos el anillo de serie de potencia, el graduado, como en los otros casos, va a ser un anillo de polinomios con coeficiente de serie de potencia, eso ahí va a tener dimensión 2n. Pero, por ejemplo, Bjork prueba que la dimensión del anillo de operadores es n, igual que en el caso de las álgebras de Weyl. Entonces, un módulo finitamente generado va a ser holónomo si solamente se alcanza esa diferencia, que va a ser 2n menos n igual a n, igual que en el caso de las álgebras de Weyl. Ok, estos módulos holónomos tienen las siguientes propiedades, ¿no? Como están dentro de la categoría de módulos, entonces leí la categoría de módulos, es una categoría abeliana, prototipo de categoría abeliana, entonces de acá también va a ser una subcategoría abeliana, plena, en sentido que los morfismos son los mismos morfismos como módulos, y abeliana porque los núcleos y conúcleos de módulos holónomos son también módulos holónomos, ¿ok? Y va a ser una categoría ser, en el sentido de que es cerrada por sus módulos, cocientes y extensiones, o sea, preserva, por ejemplo, tenemos una secuencia exacta, si el módulo del medio es holónomo, los de la izquierda y derecha son, y recíprocamente, ¿ok? Bien, R, el anillo, puede ser visto como un D-módulo, de manera natural. Y lo que es interesante es que también es holónomo, ¿ok? Bjork, en su libro sobre anillos de operadores, extiende el trabajo de Bernstein. Bernstein originalmente prueba que las localizaciones de módulos holónomos localizadas en elementos, o sea, este es un tipo particular de localización. Este aquí es localización en elementos, pero elementos del anillo R. ¿Okay? En general, cualquier localización en un subconjunto multiplicativo de R tiene estructura de D-módulo. Pero cuando ese conjunto multiplicativo son potencias de F, entonces este de aquí tiene estructura de D-módulo. Es un resultado clásico de álgebra de Weyl, probado por Bernstein y después generalizado por Bjork en su libro. Y Narváez, Macquarrie y Medford usan una técnica semejante que vuelve los polinomios de Bertin-Sato, ¿okay? Para probar este tipo de resultados. Ahora, como habíamos visto inicialmente, los módulos de cohomología local pueden ser calculados usando los complejos de Shed. Y en los complejos de Shed aparecen localizaciones, son sumas directas de localizaciones en elementos, los generadores del anillo, combinaciones de ese tipo. Ok, entonces los módulos de cohomología local van a ser subcocientes, ok, o sea, van a ser núcleos sobre imágenes, y los núcleos son submódulos, entonces en ese sentido son subcocientes. Y por la parte A, entonces, si el módulo inicialmente es holónomo, los otros van a ser holónomos también. ¿Okay? Entonces, esta observación hecha por Liebesnick es bastante interesante para su trabajo.
Ok, entonces el trabajo de Ubersnick, este aquí es del 93, ok. Bien, él inicialmente considera el anillo, este es el anillo que le sirve, ¿verdad? El anillo de serie de potencia, porque la técnica después es completar vía maximales y después trabaja con anillos completos y por un teorema de estructura de Cohen son anillos de serie de potencia. Esa es la idea, de grosso modo. Bien, entonces el resultado es que dado ese anillo y un D-módulo, o sea, este D va a ser el anillo de operadores con referente a este de aquí. En verdad, el anillo de operadores, cuando es la serie de potencia, es semejante al álgebra de Weyl. Van a ser los coeficientes, van a ser serie de potencia y las derivaciones van a ser generadas por las derivaciones usuales. Ok, entonces los resultados son que la dimensión inyectiva de ese módulo, ahora es importante, M inicialmente es un D módulo, pero los resultados son de álgebra conmutativa, entonces estos van a ser vistos por restricciones escalares como un R módulo. R está dentro de D, entonces podemos restringir. Inicialmente es un D módulo, pero todo esto de aquí tiene que ver como R módulo, ¿ok? Entonces la dimensión inyectiva es menor o igual que la dimensión de ese módulo, ¿cierto? Si M es un D módulo finitamente general, entonces el conjunto de los primos asociados como R módulo es finito. Por ejemplo, en el álgebra conmutativa es clásico, si tenemos un módulo finitamente generado, un anillo neperiano, entonces el conjunto de los primos asociados es finito. Pero estos módulos de cohomología local aquí son altamente, no finitamente generables. Pero cuando tiene esa particularidad, aquí él prueba justamente la finitud. En ese sentido son, yo dije, propiedades de finitud. Cuando el módulo es holónomo, entonces el conjunto de los números de Bass va a ser finito. Los números de Bass fueron introducidos justamente por Heeman-Bass. Es un invariante clásico de la álgebra conmutativa y ellos pueden ser definidos o dependiendo de otra definición, pueden ser calculados de esta manera, como una dimensión de un x visto sobre este cuerpo, que es el cuerpo de fracciones de ese cociente, relativo a cada primo. Entonces, toda esta definición para ideales primos. ¿Okay? Bien, entonces el resultado anterior ¿sí? Permite al Ubersnick, y este es el teorema central de él, como yo dije, utiliza el teorema de estructura de Cohen para demostrar este resultado, más para una K-álgebra regular. ¿Ok? Entonces, este tipo de resultados fueron inicialmente demostrados por Huenick, Sharp y Sharp, solo que ellos trabajaron en el contexto o en característica prima. Entonces, ellos trabajan en característica prima, llegan a este tipo de resultados utilizando un método que se llama método de Frobenius, ¿cierto? Un artículo antes de este de acá. Entonces la pregunta o la conjetura era que este tipo de resultados también era válido para el caso de característica cero. Y justamente Ubersnick demuestra eso en el caso de característica cero. En un trabajo posterior, Ubersnick estudia los llamados F-módulos, donde generaliza los trabajos de Huenick y Sharp, una categoría bastante interesante, un artículo muy bonito, pero complicadito de leer. Estos T aquí son simplemente funtores de Ubersnick, un tipo particular de funtores de Ubersnick. Entonces, esencialmente, él probó esos resultados para estos funtores de Ubersnick, o sea, composiciones de módulos de cohomología local. ¿Okay? Bien, ok, entonces ya yendo al trabajo en sí, Betancourt, o Núñez Betancourt, que es un matemático mexicano, él generaliza el trabajo de Mechut y Narváez Macarro, y ahí es un
un artículo sobre ciertos anillos de operadores, se lo llama así, introduce unas álgebras que van a ser justamente las álgebras diferenciables admisibles. ¿Okay? La idea de estos tipos de álgebras es de que sus anillos de operadores diferenciales van a ser fáciles de ser descritos. Por ejemplo, cuando tenemos series de potencia, o en el caso inicial de anillos de polinomios, o series localmente convergentes, sus anillos de operadores son relativamente fáciles de ser descritos. Entonces la idea es tener una clase de álgebras que tengan más o menos, que sus operadores tengan este tipo de comportamiento. ¿Okay? Bien, entonces acá está la definición. ¿Qué cosa es una álgebra diferenciable admisible? Primero tiene que ser la enteriana, una K-álgebra. Es que K en todo momento es un cuerpo de característica 0. Entonces esta álgebra va a ser equidimensional, que significa que la altura de cualquier ideal maximal va a ser igual a n, como es el caso de los polinomios. Serie de potencia es local, entonces tiene un único maximal y justamente tiene dimensión n. Cuando nosotros localizamos en cada maximal, entonces tenemos el cuerpo residual. Ese cuerpo residual va a ser una extensión del cuerpo K. Okay, entonces lo que se exige es que esa extensión sea una extensión de tipo algebraico, o sea, todo elemento de ahí va a ser algebraico sobre K, o sea, satisface una ecuación de tipo polinomial. Y la tercera condición es de que el módulo de las derivaciones tiene que ser un módulo proyectivo finitamente generado de rango n, ¿cierto? Y de tal forma de que la localización en maximales común, o sea, las derivaciones de la localización sea exactamente la derivación de la localización en ese maximal de las derivaciones. Esto es así para todo maximal. Bien, en el trabajo de Narváez-Macarro aparecen las condiciones A1, A2 y A3 líneas en esta abajo. Esta de aquí es bastante más natural que A3, de hecho, porque esto, por ejemplo, en el caso de los polinomios de potencia, aparecen de manera natural. Existen derivaciones calineares y elementos, n elementos en el anillo, para los cuales los de I a J sea igual al delta de Kronecker. Ok, por ejemplo, en los casos clásicos, estas derivaciones son las derivaciones usuales y aquí son las indeterminadas. ¿Ok? Eso ahí es más natural. Bien, por favor. Lo que es interesante es ese tipo de álgebras admisibles, diferenciables. Si nosotros localizamos en maximales, entonces se preserva esa propiedad. Todas esas propiedades, A1, A2, A3, son preservadas por operaciones en maximales, más no para cualquier ideal primo. Eso sería un problema justamente que no nos permitió extender algunos resultados de Lewis. Necesitábamos localizar en primos y no era el caso, entonces solamente funcionaba para maximales. Pero lo que sí funciona es completamientos, sí son de álgebra diferencial admisible, sí son álgebras diferenciables admisibles. ¿Okay? Las álgebras introducidas por Narváez, Macarro y Mechwood, nosotros las llamamos en el trabajo de diferenciables admisibles fuertes. ¿Okay? Y Luis Betancourt prueba en su trabajo de que las álgebras de Mechwood o fuertes, Mechwood, Narváez, Macarro, son álgebras diferenciables admisibles. ¿Okay? En el caso local coincide. En el caso local esa condición de que el módulo sea proyectivo, en el caso local todo proyectivo es libre, entonces funciona eso, son iguales, pero en el caso no local, en general, esa clase es más amplia, la de Núñez Betancourt, y él muestra un ejemplo bastante sofisticado en su trabajo. ¿Okay? Bien, entonces, como les había dicho, en el caso de las álgebras de Mechwood y Narváez-Macarro, los anillos de operadores tienen un comportamiento fácil de ser descrito,
se asemejan mucho a las álgebras de Bayes, a pesar que las álgebras de Bayes tienen otro tipo de comportamiento mucho mejor todavía, ¿cierto? Lo que es interesante aquí es de que esas derivaciones aquí, puede ser mostrado, esas derivaciones forman al final una base del módulo de derivaciones, ¿sí? Forma una, como es el caso de series de potencia, de polinomios, etcétera, ¿no? Más aún, todos estos, aquí los operadores de orden finito van a ser libres con este tipo de base, ¿ok? Y cada elemento puede ser escrito de manera única, con coeficientes en R y de alfa, ¿ok? Bien, o sea, esta aquí está diciendo de que esta última parte, aquí dr igual a este aquí, está diciendo de que basta solamente saber los operadores de orden cero y es fácil ver quién es el graduado. O sea, este aquí que era un álgebra no conmutativa, su graduado automáticamente es este anillo de polinomio. ¿Ok? Por favor. Bien. Betancourt, Luis Betancourt también en su artículo, ¿ok? Demuestra de que ese anillo es un anillo, los anillos operadores de álgebras admisibles son de tipo diferenciable, o sea, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que eran neperianos, regulares, y todos sus maximales graduados tenían que tener la misma altura, ¿ok? Entonces, el hecho de ser de tipo diferenciable ya vimos que implica de que en particular tienen que ser neperianos a izquierda y derecha. Extiende los resultados iniciales de Bernstein y de Bjork, ¿okay? Calcula la dimensión global, va a ser justamente la dimensión de Krull del anillo, ¿okay? Y la dimensión del graduado, como ya vimos, como va a ser la dimensión de R más las n indeterminados, 2n. Entonces la diferencia de 2n con n va a dar n, por tanto la desigualdad de Bernstein dice que la dimensión de Bernstein siempre va a ser mayor o igual a n. ¿Y cuándo van a ser holónomos? Precisamente cuando es n. ¿Ok? Y también obtiene resultados para la holonomicidad respecto a localizaciones en elementos del anillo, ¿no? O sea, si M es holónomo, las localizaciones en F también van a ser holónomos. Prueba que también los asociados de un módulo holónomo también va a ser un conjunto finito. Nosotros después obtenemos este resultado de otra forma y aparece ahí en el artículo. Bien, entonces, ¿qué son los D-módulos casi holónomos? Como siempre, K es un cuerpo de característica cero, ¿cierto? Bien, este acá es un invariante de la álgebra homológica, que la álgebra homológica se conoce como grade, es el mínimo de todos los J mayor o igual a 0. Este T puede ser reemplazado por cualquier anillo asociativo, entonces, donde el X, el menor, donde el X es diferente de 0, es llamado grade. Bien, entonces nosotros introducimos este invariante, lo llamamos el tau de M, porque percibimos una relación que existe entre el grade y esas dimensiones. Entonces, como nuestros módulos van a ser módulos no finitamente generados, van a trabajar porque los módulos de cohomología local con soportes arbitrarios son no finitamente generados, entonces la dimensión ya no nos servía, entonces teníamos que ver otro camino. Y ese otro camino es vía el grade, ¿ok? Entonces aquí introducimos el tau de M, que va a ser el ínfimo de los grades, para su módulo de M. Aquí en verdad faltó, tiene que ser finitos, de submódulos finitos, para obtener justamente esta acotación aquí. El tau de M siempre va a ser menor o igual que la dimensión proyectiva de ese módulo. La dimensión proyectiva siempre es menor o igual que la dimensión global, la dimensión global es el supremo de las dimensiones proyectivas, y esta dimensión global es n. Entonces, el tau de n siempre está acotado superiormente por n. ¿Ok?
Entonces, definición, un D módulo M es casi holónomo si este tau de M alcanza esta posición N, si N es alcanzable. Bien, y entonces los módulos holónomos pueden ser reinterpretados. Un D módulo M es holónomo en el sentido de la dimensión, ahora trabajando en términos del grade, solamente si es finitamente generado, porque eso es una condición que tiene que aparecer, y casi holónomo. ¿Okay? La clase de los casi holónomos también va a ser una clase interesante. Otra cosa, todo módulo holónomo va a ser casi holónomo. ¿Okay? También vimos que los holónomos son cerrados, es una categoría ser, esta también es una categoría ser. ¿Okay? También los de módulos casi holónomos son módulos de torsión, localmente artiniano. Esta palabra localmente artiniano es en el sentido de que son módulos finitamente generados, que van a ser los holónomos, son artinianos. ¿Okay? Por favor. Bien, y este resultado que es interesante en el sentido de que la clase de los de módulos casi holónomos va a ser cerrada para límites directos. O sea, si tenemos una familia, un sistema directo de módulos casi holónomos, entonces el límite directo es casi holónomo también. ¿Okay? Bien, esto aquí es simplemente para recordar de que si nosotros tenemos un R módulo, un R anillo conmutativo, y S un subconjunto multiplicativo, entonces se puede localizar. Podemos localizar, entonces hablar de la localización de ese módulo referente a ese conjunto multiplicativo. ¿Okay? Es conocido en el álgebra conmutativa que esa localización puede ser vista como un límite directo. Es el límite directo de las localizaciones en cada elemento de ese conjunto multiplicativo. O sea, puede ser probado que son isomorfos. O sea, la localización es el límite directo de las localizaciones puntuales, digamos así. Y donde los morfismos son estos de aquí, los IS, que uno puede pensar como inclusiones, pero en verdad no son inclusiones, aquí hay que tener cuidado. Bien, lo interesante es percibir que si el módulo es además un D-módulo, o sea, es un módulo sobre su anillo de operadores diferenciables, entonces este límite aquí puede ser extendido a la categoría de los D-módulos. O sea, vale esta misma condición aquí, ya visto como D-módulos. A principio hay que notar de que las localizaciones de D-módulos con respecto a subconjuntos multiplicativos del anillo también son D-módulos. ¿Okay? Entonces este resultado que vale en el anillo menor también vale en el anillo más grande. ¿Okay? Y como, por favor, atrás. Así, okay. Bien, entonces como un colorario del teorema que garantiza de que la casi holonimicidad es preservada por límites directos, y como las localizaciones son límites directos de pequeñas localizaciones, entonces puede ser probado que cualquier localización de un D módulo casi holónomo es también un D módulo casi holónomo. Ahí en el artículo incluso aparece una pequeña aplicación, aquí no la puse, referente a los módulos de cohomología local introducidos por Takahashi y sus colaboradores. Ellos trabajan con dos ideales, y ellos consiguen generalizar el complejo de Shed, que es válido para un ideal, para el caso de dos ideales. Y en ese trabajo el complejo de Shed es los elementos del complejo de Shed
para dos ideales son localizaciones, pero ya no van a ser, como en el caso ideal, localizaciones en elementos, van a ser localizaciones de un conjunto multiplicativo particular. Entonces, gracias a este resultado aplicado a eso, se puede fácilmente ver que si el módulo es casi autónomo, ¿cierto? Entonces, en ese contexto de dos ideales, gracias a ese complejo de Chet, de Takahashi, entonces los modos de cohomología local también son casi autónomos. ¿Okay? Bien, pero eso es una pequeña aplicación, pero nosotros probamos algo más, no solamente para la familia en caso de dos ideales, de Takahashi, una familia general de soportes sobre el espectro. Entonces, los módulos de cohomología local van a ser de módulos casi autónomos. ¿Okay? Y en particular, hay los módulos de Ljubeznik, que ya dije que aparecen en esa secuencia exacta larga, que van a ser composiciones, a grosso modo composiciones de funtores de cohomología local. Entonces, si el módulo es casi autónomo, también estos de aquí van a ser casi autónomos. Ok, y bien. Entonces, teorema, si tenemos una K álgebra diferenciable admisible, N un D módulo a la izquierda, y aquí son los resultados que generalizan, como ya dije en algún sentido, los obtenidos por Ljubeznik. Recordemos que el Ljubeznik prueba para el anillo, o sea, cuando M es el anillo, pero en este caso nosotros probamos para D módulos, ¿ok? Entonces, para todo ideal maximal, el módulo de cohomología local soportado en ese maximal va a ser siempre un R módulo inyectivo. Ljubeznik, por ejemplo, prueba una desigualdad de que la dimensión inyectiva es menor o igual que la dimensión del módulo. En el caso particular, si la dimensión del módulo es 0, entonces el módulo tendría que ser inyectivo. No llegamos a ese resultado en general, pero sí la parte de particular. O sea, que si la dimensión del módulo es 0, entonces necesariamente el módulo tiene que ser inyectivo. O sea, esta que parece aquí, aparentemente es trivial. En el otro caso es trivial, acá no es trivial. El otro es una consecuencia de la desigualdad. Pero nosotros no tenemos esa igualdad. Y uno de los problemas justamente fue, como dije, que localizaciones de álgebras admisibles, diferenciales admisibles en primos, no necesariamente es una álgebra diferencial admisible, solamente maximales. ¿Ok? Si el módulo es casi holónomo, y si tenemos un D sumo finitamente generado, entonces el conjunto de los primos asociados de N es finito. Inclusive en el caso holónomo también mostramos otra manera diferente de probar un resultado ya obtenido por Núñez Betancourt. Y con respecto a los números de Bass, para cualquier primo, pero nosotros tenemos para maximales. ¿Okay? Entonces, si M es un D módulo casi holónomo, entonces cualquier número de Bass respecto a cualquier ideal maximal va a ser finito. Ok, y este de aquí son colorarios más o menos inmediatos que tienen que ver con los funtores del Ljubeznik, ya que los funtores del Ljubeznik, si el módulo es casi holónomo, entonces los funtores del Ljubeznik también van a ser casi holónomos, entonces se puede aplicar los resultados anteriores. ¿Ok? Bueno. Bien, estas aquí son algunas referencias. El artículo del cual les hablé ha sido publicado en el Journal of Pure and Applied Algebra, juntamente con Alrazarría y Callejas de Pedregal. El trabajo original de Ljubeznik sobre las propiedades de finitud de cohomología local, como les dije, él lo llama así, una aplicación de la teoría de los D módulos a la álgebra conmutativa.
Aquí está el trabajo de Narváez, que es del año 91, sobre el polinomio de Barth-Saddle, ¿cierto? Okay. Y el artículo de Betancourt, que fue uno también de los que nos inspiró para trabajar, este es sí, este es relativamente reciente, del 2013. Okay. Bien, muchas gracias.